Gracias, Jesse. Muy bien, amigos, estamos una vez más aquí en esta sección de Platicando con Expertos. El día de hoy estamos en una entrevista de lujo con un personaje que se llama, personaje experto y demás, que se llama Orlando Clua. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de este personaje. Orlando Clua, licenciado en Psicología con especialización en organizaciones, estudios avanzados en desarrollo organizacional en Ginebra, Suiza, medalla Anáhuac 2009, al liderazgo personal, coach ejecutivo en diversas organizaciones en esfuerzos de desarrollo de directores. Su estilo es precisar los hechos para comprometer a obtener los resultados deseados. Muy bien, pues don Orlando Salvador, muchas un gracias gusto. por estar aquí. Bueno, pues el placer es nuestro. Ya vimos el gran currículum que tiene don Orlando Clua. Y bueno, tenemos muchas preguntas, muchas ideas. El tema es muy extenso. La primera pregunta, yo creo, sería: ¿cuál cree usted que es la importancia del liderazgo en las empresas hoy en día en México y en Latinoamérica, ¿no? Mira, yo te diría que tenemos que empezar a tomar en cuenta otra vez el liderazgo para poder obtener resultados. Definitivamente el entorno que vivimos, hace 10 años la Armada de Estados Unidos habló de que nuestro entorno iba a ser caracterizado, y esto lo tomó la Universidad de Harvard, por volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Wow. ¿Y esto qué quiere decir? Es un entorno difícil, producto de cambios económicos, producto de cambios tecnológicos, productos de cambios políticos, diría hasta eso en los negocios. Sí. Y entonces tenemos que dar otra vez una mirada a lo que tenemos de personas que están dirigiendo nuestra organización. ¿Qué tipo de personas tenemos? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen mal? Porque esto nos va a estar incidiendo en forma importante en los resultados de la empresa. Seguro que sí. Hablando de ese en particular, si pudiéramos resumir para usted qué es un líder y cómo se forma, ¿cuáles son esas secuencias? Bueno, mira, yo te diría que para mí hay 3 formas en que yo conceptualizo a los líderes. Y yo espero que luego hablemos un poco de las diferencias entre jefe y líder, porque no es lo mismo. No, por supuesto que no lo va a hacer, ¿no? Hay para mí 3 formas de enfatizar el liderazgo. Primero, para mí el líder es el que hace que las cosas ocurran. O sea, los resultados. Los resultados. Y genera una serie de factores y maneja una serie de factores. Ese es el 1. El 2 es una persona que tiene capacidad de convertir una visión en realidad, con la colaboración de ¿quién? De sus seguidores, de sus pares y de sus superiores. Okay. Y ese es el líder también. Tiene que convertir algo que no es real en este momento en una realidad, y tiene que agenciarse todas las sinergias que pueda con toda esta serie de personas. Sí. Y la tercera es que es un líder de la acción. Es una gente que actúa, y actúa en una forma inteligente, productiva, y que realmente ayuda a tener resultados. Ok, excelente. Tocando el tema que platicó y que de hecho platicamos antes de la entrevista, que a mí en particular me ha tocado ver en las empresas cuando, no sé, no necesariamente que sean de producción, pero sí que sean tal vez muy técnicas. Generalmente lo que me ha tocado ver es que el estilo de liderazgo es muy orientado sí a los resultados, pero tratan de lograr los resultados con una serie de imposiciones, con una serie de maltratos, con una serie de cosas. Y eso es lo que podemos decir que es un jefe, ¿no? En términos de organigrama. Pero por otro lado, pues está este tema del liderazgo por, todo lo que maneja en forma excelente, ¿no? No sé si nos puede platicar un poco de eso. Bueno, primera cosa que es muy importante con el comentario que acabas de hacer: el liderazgo es acción, no posición. O sea, que yo tenga un cierto nivel y un cierto puesto en una empresa no me va a convertir en líder. Seguro. Te convertirá en un jefe porque tienes autoridad, tienes capacidad de manejar recursos, pero el jefe no es líder.
y el líder no necesariamente es jefe. Para mí el gran problema que yo me encuentro en las organizaciones es que tenemos un exceso de jefes y una cantidad mínima de líderes. Y entonces a veces en esa mezcla tan desproporcionada de 80% de jefes y 20% de líderes, pues la empresa no camina, no avanza, no innova, no cambia. Y entonces empieza a tener problemas en su vida real para alcanzar lo que tiene que alcanzar. En mi trabajo y como asesor o como acompañante de las empresas en los procesos de cambio, yo te diría que la mayor cantidad de veces a mí me toca trabajar con personas que son excelentes técnicos y por eso suben en la empresa, pero que tienen deficiencias notables a nivel de líderes. Porque a nivel personal. Así es, porque el problema es que el liderazgo es influencia también. Y el liderazgo es generar confianza. Y el liderazgo es generar un ambiente que realmente aglutine a las personas para ir hacia un lugar. Tomando esa palabra, también con lo que, no sé, a veces me ha tocado ver, se llega a permear el hecho de que el estilo de liderazgo, si es por ejemplo impositivo y de esos que gritan mucho y todo eso, las cabezas subsecuentes que están en otros niveles toman ese mismo estilo de liderazgo y toda la organización sufre de ese tipo de, no sé, de comportamiento, o no sé, el entorno se vuelve caótico, se vuelve agresivo, se vuelve inclusive difícil de poder estar en esa empresa, ¿no? Hay un libro que es muy viejo en la humanidad, de hecho se escribió en la época del Imperio de Egipto, wow, que es el Kybalión. Sí. Y hay varios principios en ese libro que son fundamentales. Y el primer principio es: como es arriba, es abajo. Y eso, si tú tienes a un tipo de personas dirigiendo con una serie de situaciones, eso es lo que te va a proyectar abajo y la gente va a copiar ese tipo de comportamiento y lo va a implementar abajo. Entonces, el problema es que tenemos que pensar un poco de la mitad hacia arriba en la empresa y olvidarnos un poco, que es la mayoría de las cosas que yo escucho a veces con los ejecutivos, que el problema está abajo. Y hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que darles entrenamiento y para que hagan lo que yo quiero, como yo quiero, ¿no? Así es. Entonces el problema eres tú como líder o eres tú como jefe y tú eres el cuello de botella. Así es. Hablando de eso, ¿cuál sería el primer paso para empezar este camino para realmente ser un líder en todo el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, lo primero es evaluarse. Y ahí existe en la actualidad, lo estábamos hablando antes de la entrevista, sí, todo lo que es la evaluación 360. ¿Qué es la evaluación 360? Agarrar la molécula laboral de un dirigente, ver qué piensa el de arriba, qué piensan los de al lado y qué piensan los seguidores en relación a su comportamiento. Y ahí te van a salir todas sus fortalezas, pero también todas sus áreas de oportunidades. Y el trabajo de desarrollo del liderazgo es empezar a desarrollar todo ese camino de área de oportunidades que en psicología le llamamos la sombra. Okay. Y entonces es trabajar con tu sombra, porque tu sombra es toda la serie de factores personales que te están afectando para poder desarrollar con todo el potencial que tienes. Excelente. Hay una pregunta que tengo aquí atorada y que creo que muchos también llegamos a pensar, es no sé si sea un mito, que sea el hecho de que el líder nace o se hace. Bueno, yo te diría que hay de las dos. Sí. Hay personas que el liderazgo lo desarrollaron por factores de familia, por factores de entorno, y en su vida tuvieron que desarrollarse como líderes para poder salir adelante. Y hay personas que entendieron eso producto de su vida en diferentes etapas. Hay otras personas que necesitan hacerse. Sí. Y obviamente el trabajo en la empresa es que tienes que, los que nacieron, sacarle todo el partido, y a los que hay que hacer hay que trabajarlos para realmente tener un equipo de líderes que valga la pena. Sí, ahí podremos ocupar este término de la mejora continua, ¿no? Seguro. Si ya naciste con esa habilidad, con esa forma de ser inclusive,
Bueno, hay seguramente una serie de elementos que te hacen falta y por eso es importante ese análisis que es más allá de la percepción que tienen alrededor de la gente que está colaborando contigo, ¿no? Sí, sí, claro, y esto es importantísimo lo que estás comentando, porque son percepciones y son conductas las que tenemos que modificar. Y eso parte del trabajo de un líder. En el fondo, para mí, un líder siempre tiene su parte personal, hábitos, comportamientos, etcétera, que es un esquema aprendido por una serie de años y que va a tener lo que trabajar, conocimientos y también habilidades. Y el esquema es cómo desarrollas a ese líder en la parte persona, en la parte conocimientos y en la parte habilidad. Y hablando de esos 3 puntos claves, ¿cuánto tiempo se puede llevar en desarrollar esas habilidades una persona que sí tiene el interés, la apertura y que, bueno, eso es lo que se necesita desarrollar? Mi trabajo como desarrollador de líderes es siempre acompañarte entre 6 y 8 meses para estar trabajando a través de sesiones, para que tomes capacidad de autoanálisis, para que revises los factores que no se estás haciendo bien, y eso siempre me lleva entre 6 y 8 meses. Ok, y supongo, no conozco en detalle la forma como lo hace, pero supongo que sí se tiene que tener mucha retroalimentación de qué es lo que está percibiendo la gente que se está liderando para retroalimentar y validar que lo que se transmitió tal vez como entrenamiento, como curso o demás, realmente se permee y forme parte de la conducta de la persona, ¿no? Sí, al final lo que estamos buscando es que mejore su repertorio conductual. Esa es la palabra. Y ese es el tema. ¿Cómo amplías tu repertorio conductual y te llenas de conductas positivas para lograr sinergia con el resto de las personas? Porque al final, también otra manera que yo siempre he conceptualizado el liderazgo es que el liderazgo es pegamento emocional. Y tú te das cuenta en los equipos de alto desempeño, en los deportes o en las organizaciones, que al final todos los que son exitosos tienen un líder que ha logrado conjuntar y pegar emocionalmente a todas las personas. Y los talentos, ¿no? Sacar lo mejor de cada una de esas personas. En el lugar que le toca, en la posición que le toca, pero el que saque todo eso. Y si me voy a deportes, bueno, pues para mí un gran maestro de eso es Guardiola. El Pep Guardiola en la época del Barcelona y ahora también lo que está tratando de hacer con el Bayern Múnich. Y entonces en los deportes tú ves los exitosos eso, y en las organizaciones para mí también eso es lo que tenemos que lograr a nivel de liderazgo. Sí, porque a final de cuentas el hecho de que una persona forme parte de una organización, lo que tenemos que hacer como líderes, entiendo yo, es uno reconocer y conocer cuáles son esos talentos que tiene esa persona y como líder saber poder sincronizar todos los talentos para lograr lo que deseamos, los resultados, ¿no? A veces en las organizaciones la gente piensa que con que yo tenga un equipo de estrellas ya la hice y no funciona. Es un equipo armonizado por un líder, cada quien haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces yo creo que la diferencia de cuando hay liderazgo a cuando no hay liderazgo es que tú lo ves en el desempeño de las personas que le reportan a este líder o a este jefe, ¿no? Excelente punto. Esa sería mi otra pregunta. ¿Qué podríamos decir que podría diferenciarse, podría definir lo que es un líder efectivo de uno que no lo es? Bueno, yo te diría que hay dos, me gustaría llevarlo a dos lados. Primero, un líder sabe que para ser un buen líder en la organización tiene que generar credibilidad y visibilidad de los resultados. Entonces esa me parece un tema muy importante, que tú como líder generes credibilidad, lo que dice es lo que haces, no tienes doble discurso. Que seas coherente, ¿no? Así es, seas congruente. Congruente, exacto. Ese es que haya congruencia en ti. Y la otra es que produzcas resultados, porque obviamente estamos para producir resultados en las empresas. Ok. De hecho es así como, bueno, la dinámica actual en este mundo tan revolucionado, eso es lo que nos está pidiendo. Amigos de Platicando con Expertos, una vez más tenemos un tema exquisito y también una super personalidad en el tema.
Se nos ha agotado el tiempo de estos primeros 15 minutos. Si desean ver la entrevista completa, por favor entren a nuestra página web, en este caso en YouTube, para que podamos seguir recibiendo más información y más detalles de este tema de liderazgo. Gracias. Y bueno, nosotros continuamos platicando este tema tan interesante de, ¿qué define este líder que sea efectivo y que no lo sea, ¿no? Y te decía que había una primera parte, credibilidad y visibilidad, que ya la platicamos, y una segunda parte es tu forma de dirigir, estilos de dirección. Y algo que para mí sigue siendo importante para que los líderes sean efectivos es enseñarles que no hay una sola forma de dirigir. Depende de qué persona estoy trabajando, qué características tiene, y eso me va a demandar que, por ejemplo, en un momento sea muy orientado a resultados, pero también en otro momento sea muy orientado a las relaciones. Porque hay momentos donde en el equipo yo no me doy cuenta que hay alguien que no está desempeñando las cosas bien y tengo que sentarme con él a ver qué está pasando. Y si estoy nada más en el esquema de empujar el resultado y la persona no sirve o no le quiero dar el peso que tiene, pues sencillamente no voy a alcanzar resultado con alguien que está bloqueado por un problema personal, por un divorcio, por una pérdida o por una crisis que está afectando en el desempeño. Seguro. De hecho, como comentamos, las empresas son organizaciones y como organizaciones se comportan como seres vivos. Entonces, si dentro de la organización hay un elemento que no está en su momento o lo que sea, o tiene una situación particular, entonces el desempeño de la organización como tal no es el mismo. Entonces el líder debe de tener esa habilidad de poder identificar esos momentos que generalmente no son los mismos para todas las personas. Así es. Para lograr el resultado, ¿no? Para mí, en mi práctica profesional, que ya van 35 años de estar metido en el desarrollo de líderes, hay 4 tipos de personas en las organizaciones. Las que ni saben ni quieren. Las que quieren y no saben. Las que saben pero no quieren y las que saben y quieren. Okay. Y el trabajo del líder para mí es cómo trabajo con estas 4 para irlas formando y desarrollando y llevarlas a que sepan y quieran. Que es de eso, si no saben, hay un dicho ahí que dice, si no sabes, te enseño. Si no, no me acuerdo ahorita en particular, pero si no quieres y no sabes, pues yo tampoco, ¿no? A final de cuentas. Yo suelo decir mucho que se puede llevar un caballo al río, pero no se le puede hacer que beba. Exacto. Entonces, por eso dije que hay un tipo que ni sabe ni quiere, ¿no? Entonces, tengo que saber eso. Pero hay gente que sabe, pero no quiere, y entonces tengo que trabajar con ellos. Los que quieren y no saben, tengo que darle conocimientos, y los que saben y quieren, tengo la capacidad de dejarlos un poco más libres para que actúen porque ya saben y quieren. Y ese es el secreto del liderazgo para mí, para ser efectivo. Que tú diagnostiques bien, evalúes bien qué tipo de personas tienes y entonces puedas hacer la estrategia adecuada para realmente lograr desempeño de cada uno de esos sujetos. Ahora, platicando de estas habilidades que tiene que tener el líder, entiendo que parte de cuando estamos en una organización, en nuestros roles, pues ahora sí que tanto coachar a la gente que tenemos, como tratar de ayudarles a ellos desarrollar sus propias habilidades de liderazgo. Entonces te conviertes en un mentor, no nada más el maestro, porque muchas veces el maestro tal vez tiene el conocimiento, pero no profesa con el ejemplo. Entonces, sí profesas con el ejemplo, pero aparte enseñas y guías, que esa es la función del mentor, ¿no? Los líderes hacen líderes. Ese es el punto, exacto. Los jefes hacen subordinados. Y esto es una grandísima diferencia, ¿no? Sí. Porque si un líder te está formando para líder, está potenciando la organización. Si el jefe hace un subordinado, resulta que no se puede mover, no puede actuar, no puede hacer nada, si no está el jefe para autorizarlo. Tiene ese nivel de dependencia, ¿no? Así esa es. desventaja, esa limitante que le impide inclusive el crecimiento de la organización como tal. Y entonces no se logra un equipo unificado de alto desempeño, porque Napoleón lo decía muy claro. Napoleón Bonaparte para mí es una gente que cuando lo he leído su biografía siempre me deja muchas cosas. No hay malos soldados, hay malos oficiales.
Y el problema es que si el oficial no dirige bien, el soldado no hace las cosas bien. Entonces, si esa filosofía de Napoleón Bonaparte de que no hay malos soldados sino malos oficiales, se la preguntáramos a un jefe de organización, te diría, hay buenos jefes y el problema son que tengo malos subordinados. Córranmelos todos y vuélvamelos a traer otro. No, el problema eres tú. Sí, que generalmente así es donde empiezan pues, todos estos procesos internos, ya sea de la organización o de la persona. Lo primero es aceptar que si no se están logrando los resultados, bueno, primero tengo que apuntar hacia mí, no tanto ellos no están haciendo algo. Hay algo que yo como líder estoy dejando de hacer o me hace falta tener para lograr sincronizar a todas las personas, ¿no? Porque al final, pues todas las personas en una organización creo y considero que son buenas. Nada más que muchas veces los procesos, procedimientos, estilo de liderazgo no favorecen a que florezcan esas habilidades, talentos naturales, ¿no? Sí, y ahí estás hablando de un tema que me parece muy importante en la época actual. Sí. Alineación. Cómo realmente alineo a un equipo para alcanzar una serie de cifras y resultados. Y hay otro tema muy interesante para mí. Detrás de cada cifra hay una persona haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal. Entonces, el problema cuando los gerentes o los directores se desesperan por las cifras, el esquema es qué tiene esto atrás a nivel de desempeño de los líderes que me están produciendo estas cifras que no son las que yo quisiera. Y en los negocios esto me parece que es una reflexión muy valiosa porque es lo que nos va a permitir mejorar en forma continua. Por supuesto, o sea, por eso es importante utilizar este tipo de métodos, uno de análisis, de poder saber en términos de percepción y en términos también cuantitativos de resultados y todos, dónde estamos ahora y dónde deberíamos estar. Y eso hace una diferencia, hay un diferencial en el cual tenemos que cubrir y se puede cubrir por medio de entrenamiento, de, no sé, inclusive hasta de dinámicas, ¿no? Claro. Porque, bueno, invertimos mucho tiempo como personas en las organizaciones. Hay veces que inclusive hasta más tiempo que quisiéramos o más tiempo que con nuestra familia, ¿no? Es nuestra vida, estamos invirtiendo ahí en la mayor parte de nuestra vida y, bueno, ¿de qué forma podemos llegar a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo que me empezó a inquietar el tema del liderazgo, después de que había terminado la carrera de psicología. Y te voy a contar una vivencia que siempre me marcó mucho. Es que cuando terminé la carrera, fui a un viaje a Estados Unidos, a Miami, y estuve en el mundo del acuario. Y en el acuario, ustedes saben que el gran show de las 12 del día de sábado y domingo son los delfines. Sí. Haciendo piruetas, brincos, malabares, 1000 cosas, ¿no? Y es el gran show de mediodía. Y yo me acuerdo que terminando eso me fui a hablar con uno de los instructores y le pregunté algo que se me ha quedado a nivel interno para seguir pensando siempre. Sí. Oigan, ¿cómo le hacen a ustedes para que los delfines lleguen? Caso. Sí, y brinquen lo que tienen que brincar. Y muy amablemente una instructora que estaba ahí en ese esquema se prestó a hablar conmigo. Me dijo, mire, nosotros usamos una serie de técnicas o de puntos que son los que el acuario, el Seaquarium de Miami nos obliga a usar con los delfines. Uno, hay que estar con el delfín en el agua para que realmente sientas lo que está sintiendo el delfín. Y esto me pareció muy relevante porque cuando estoy haciendo trabajo de desarrollo de líderes le digo, oigan, ¿ustedes están con sus delfines en el agua o están encerrados en su oficina? Porque el agua está afuera de su oficina y hay que estar en el agua con el delfín. 2, y esta me pareció muy importante también, cada vez que el delfín tiene un acto positivo, se le da o un pedazo de pez o una azúcar. Y esto es reforzamiento. El problema es que en nuestras organizaciones, en las que yo me encuentro muchas veces, el concepto de reforzamiento y reconocimiento es algo que brilla por su ausencia. Manejamos electroshocks, no reconocimiento.
O con un palo, ¿no? Sí. Y yo nunca vi en ningún acuario de los que fui que al pobre delfín, por equivocarse, ¿no?, le metieran electroshock en el agua. No, es reconocimiento. Y entonces hay que encontrar a la gente haciendo cosas buenas y decírselo. Claro. Porque la gente no solo hace cosas mal, hace cosas bien. Sí. Esto me parece muy importante. Tercero, me dijeron, ¿usted ve todo esto que hace, cuántos metros, la cuerda que brinca, que están a 4, 5 o 6 metros? Oiga, esto no se hizo en un día, es un proceso gradual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de entrada un sujeto no va a tener un desempeño de locura, sino es un proceso gradual en la medida que va aprendiendo. Cuarta reflexión del acuario con los delfines. Cada delfín es diferente. Sí. Los delfines no son iguales. Y esto va mucho con lo que hablábamos hace ratito de los 4 tipos de seguidores. Entonces, tienes que saber que cada delfín es diferente y demanda un tratamiento diferente. Pero me dijo, hay una quinta lección que nos insisten mucho. No se desespere, tenga paciencia. Y entonces, estas 5 cosas que son producto de esas reflexiones de un domingo en la mañana en un acuario de Miami, sí, a mí me marcó mucho para entender el liderazgo. Porque obviamente hay que meterse al agua, hay que manejar reconocimiento, es un proceso gradual y tienes que manejar, saber que los delfines son diferentes y que no puedes perder la paciencia. Para mí ahí está el secreto del liderazgo. Esos serían como que los 5 puntos que, bueno, nos podríamos llevar de resumen de más de 35 años de experiencia, ¿no? Yo creo que son buenos para seguirlos pensando, ¿no? Sí, ¿no? Y este tema en particular, bueno, podremos hablar horas, ¿no? En particular, pero bueno, un poquito más de su experiencia, ¿no? Ahora sí que veíamos los números, más de 500,000 entrenados, más de 300 empresas. Asesoradas. Asesoradas, exacto. En México, ¿dónde cree que está la gran oportunidad para realmente hacer un cambio en liderazgo particular, tal vez en las pymes, pero eso que nos pueda llevar a un liderazgo como país? Bueno, yo creo que lo que tenemos que trabajar fuerte para mí es conciencia, darme cuenta de la importancia del liderazgo y que es algo que no puedo olvidar. Sí. Para mí, el liderazgo a veces es un tema que se olvida en la organización. La práctica diaria, la exigencia diaria, la rutina diaria, hace que se me olvide que el liderazgo es el que hace la diferencia. Entonces, tiene que haber conciencia de que ahí hay algo que hacer y obviamente ojalá el que esté viendo este programa piense para él o para los demás que el liderazgo sigue siendo valioso. Entonces, México para mí tiene una oportunidad extraordinaria si generamos buenos líderes efectivos en las organizaciones que ayuden a potenciar todo lo que tenemos de talento, creatividad, etcétera, que a veces se desperdicia por una mala dirección. O que inclusive se va del país también, llega a pasar, ¿no? Yo cuando voy a Europa realmente sufro mucho cuando me encuentro jóvenes talentosísimos, muchachos y muchachas en Europa, que digo, qué lástima que no tuvieron el sueño de hacer algo en el país y pensaron que el sueño se iba a realizar en otra parte del mundo. Ok, hablando de este camino y de este interés por desarrollar líderes y desarrollar talentos, ¿hay algún diplomado, curso, taller que usted esté dando actualmente para las personas que estén interesadas? Bueno, yo les recomendaría que se fueran a mis libros, hay mucho ahí. ¿Muchos libros? Muchos libros, si alguien te quiere luego solicitar la dirección, te la podríamos dar. Ah, sí, con todo gusto la podemos compartir. Sí, sí, y yo he escrito mucho de liderazgo, hay un libro que para mí es sumamente cercano en estos temas, que se llama Tiempos de crisis, momentos de liderazgo. Y son ahí una serie de reflexiones producto de todo este camino que hemos recorrido con las empresas para que realmente entiendan la importancia del liderazgo, la relevancia de los líderes, cómo hacer las cosas bien, y están ahí vertidos en una serie de reflexiones. Sí, de hecho es uno de los temas que también platicamos hace rato.
tenemos mucha literatura, mucha información, pero muchas veces, desafortunadamente, sobre todo los mexicanos no somos mucho de leer, ¿no? Entonces estamos sacando este tipo de entrevistas y de conocimiento para que sea de fácil acceso. Y bueno, como conclusión, repitiendo estos 5 pasos que nos dio en este caso don Orlando Clúa, yo creo que es de la reflexión. Si se pueden llevar esos 5 pasos, si se acuerdan de los delfines, ese sería el primer, digamos, el primer enfoque que podríamos tener con liderazgo. Pues, don Orlando, pues muchas gracias, el tiempo se nos agotó, pero bueno, esta no va a ser la última vez que estemos platicando. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias. Que la fuerza los acompañe. And the force be with you. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias, nos estamos viendo la siguiente semana.